¿Será este el episodio en el que por fin Don Quijote y Sancho Panza llegarán a Zaragoza? Pues no tengo ni idea porque como no es cuestión mía, sino del libro, hasta que no lo lea, no lo sabré. Ni lo sabrás tú tampoco, a no ser que te hayas leído alguna vez el libro o que hayas escuchado ya alguno de los episodios que más adelante grabaré. ¿Quién lo sabe? Capítulo 29 de la famosa aventura del barco encantado. Por sus pasos contados y por contar, 2 días después que salieron de la Alameda llegaron Don Quijote y Sancho al río Ebro. Y el verle fue de gran gusto a Don Quijote, porque contempló y miró en él la amenidad de sus riberas, la claridad de sus aguas, el sosiego de su curso y la abundancia de sus líquidos cristales, cuya alegre vista renovó en su memoria 1000 amorosos pensamientos. Especialmente fue y vino en lo que había visto en la cueva de Montesinos, que puesto que el mono de maese Pedro le había dicho que parte de aquellas cosas eran verdad y parte mentira, él se atenía más a las verdaderas que a las mentirosas, bien al revés de Sancho, que todas las tenía por la misma mentira. Yendo pues de esta manera, se le ofreció a la vista un pequeño barco sin remos ni otras jarcias algunas, que estaba atado en la orilla de un tronco, en un árbol que en la ribera estaba. Miró Don Quijote a todas partes, y no vio persona alguna, y luego, sin más ni más, se apeó de Rocinante y mandó a Sancho que lo mesmo hiciese del rucio, y que a entrambas bestias las atase muy bien juntas al tronco de un álamo o sauce que allí estaba. Preguntóle Sancho la causa de aquel súbito apeamiento y de aquel ligamento. Respondió Don Quijote: «Has de saber, Sancho, que este barco que aquí está derechamente y sin poder ser otra cosa en contrario, me está llamando y combinando a que entre en él y vaya en él a dar socorro a algún caballero o a otra necesitada y principal persona que debe de estar puesta en alguna grande cuita. Porque este es estilo de los libros de las historias caballerescas y de los encantadores que en ellas se entremeten y platican. Cuando algún caballero está puesto en algún trabajo que no puede ser librado de él sino de la mano de otro caballero, puesto que estén distantes el uno del otro 2 o 3 mil leguas y aún más, o le arrebatan en una nube, o le deparan un barco donde se entre y en menos de un abrir y cerrar de ojos le llevan o por los aires o por la mar, donde quieren y a donde era menester su ayuda. Así que, oh Sancho, este barco está puesto aquí para el mismo efecto, y esto es tan verdad como que ahora de día, y antes que éste se pase, ata juntos al rucio y a Rocinante, y a la mano de Dios que nos guíe, que no dejaré de embarcarme si me lo pidiesen frailes descalzos». «Pues así es», respondió Sancho, «y vuesa merced quiere dar a cada paso en esos que no sé si los llame disparates. No hay sino obedecer y bajar la cabeza, atendiendo al refrán: haz lo que tu amo te manda y siéntate con él a la mesa. Pero con todo esto, por lo que toca al descargo de mi conciencia, quiero advertir a vuesa merced que a mí me parece que este tal barco no es de los encantados, sino de algunos pescadores de este río, porque en él se pescan las mejores sabogas del mundo». Esto decía mientras ataba a las bestias Sancho, dejándolas a la protección y amparo de los encantadores, con harto dolor de su ánima. Don Quijote le dijo que no tuviese pena del desamparo de aquellos animales, que el que los llevaría a ellos por tan longicuos caminos y regiones tendría cuenta de sustentarlos. «No entiendo esto de logicus», dijo Sancho, «ni he oído tal vocablo en todos los días de mi vida». «Longinquos», respondió Don Quijote, «quiere decir apartados, y no es maravilla que no lo entiendas, que no estás tú obligado a saber latín como algunos que presumen que lo saben y lo ignoran». «Ya están atados», replicó Sancho. «¿Qué hemos de hacer ahora?» «¿Qué?», respondió Don Quijote. «Santiguarnos y levar ferro, quiero decir, embarcarnos y cortar la amarra con que este barco está atado».
y dando un salto en él, ¡hop!, siguiéndole Sancho, cortó el cordel y el barco se fue apartando poco a poco de la ribera. Y cuando Sancho se vio obra de 2 varas dentro del río, comenzó a temblar temiendo su perdición. Pero ninguna cosa le dio más pena que el oír roznar al rucio y el ver que Rocinante pugnaba por desatarse, y díjole a su señor: «El rucio rebuzna condolido de nuestra ausencia y Rocinante procura ponerse en libertad para arrojarse tras nosotros. Oh, cariñosísimos amigos, quedaos en paz y la locura que nos aparta de vosotros, convertida en desengaño, nos vuelva a vuestra presencia». Y en esto comenzó a llorar tan amargamente que Don Quijote, mohíno y colérico, le dijo: «¿De qué temes, cobarde criatura? ¿De qué lloras, corazón de mantequillas? ¿Quién te persigue o quién te acosa, ánimo de ratón casero? ¿O qué te falta, menesteroso en la mitad de las entrañas de la abundancia? Por dicha vas caminando a pie y descalzo por las montañas rifeas, sino sentado en una tabla como un archiduque, por el sesgo curso de este agradable río, de donde en breve espacio saldremos al mar dilatado. Pero ya habemos de haber salido y caminado por lo menos 700 u 800 leguas. Y si yo tuviera aquí un astrolabio con que tomar la altura del polo, yo te dijera las que hemos caminado, aunque o yo sé poco o ya hemos pasado o pasaremos presto por la línea equinocial que divide y corta los 2 contrapuestos polos en igual de distancia». «¿Y cuando llegamos a esa leña que vuesa merced dice?», preguntó Sancho, «¿cuánto habremos caminado?». «Mucho», replicó Don Quijote, «porque de 360 grados que contiene el globo del agua y de la tierra, según el cómputo de Ptolomeo, que fue el mayor cosmógrafo que se sabe, la mitad la habremos caminado llegando a la línea que he dicho». «Por Dios», dijo Sancho, «que vuesa merced me trae por testigo de lo que dice a una gentil persona, puto y gafo, con la añadidura de meón y meo, o no sé cómo». Rióse Don Quijote de la interpretación que Sancho había dado al nombre y al cómputo y cuenta del cosmógrafo Ptolomeo, y díjole: «Sabrás, Sancho, que los españoles y los que se embarcan en Cádiz para ir a las Indias Orientales, una de las señales que tienen para entender que han pasado la línea equinocial que te he dicho, es que a todos los que van en el navío se les mueven los piojos sin que les quede ninguno, ni en todo el bajel le hallarán si le pesan a oro. Y así puedes, Sancho, pasear una mano por un muslo, y si topares cosa viva, saldremos de esta duda, y si no, pasado habemos». «Yo no creo nada de eso», respondió Sancho, «pero con todo haré lo que vuestra merced me manda, aunque no sé para qué hay necesidad de hacer esas experiencias, pues yo veo con mis mismos ojos que no nos habremos apartado de la ribera 5 varas, ni hemos decantado de dónde están las alemañas 2 varas, porque allí están Rocinante y el rucio en el propio lugar donde los dejamos. Y tomada la mira como yo la tomo ahora, voto a tal que no nos movemos ni andarnos al paso de una hormiga». «Haz, Sancho, la averiguación que te he dicho y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, eclípticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Que si todas estas cosas supieras, o parte de ellas, vieras claramente qué de paralelos hemos cortado, qué de signos visto y qué de imágenes hemos dejado atrás y vamos dejando ahora. Y tórnote a decir que te tientes y pesques, que yo para mí tengo que estás más limpio que un pliego de papel liso y blanco». Tentóse Sancho y, llegando con la mano bonitamente y contento hacia la corva izquierda, alzó la cabeza y miró a su amo y dijo: «O la experiencia es falsa, o no hemos llegado a donde vuesa merced dice ni con muchas leguas». «¿Pues qué?», preguntó Don Quijote. «¿Has topado algo?». «Y aun algos», respondió Sancho, y sacudiéndose los dedos se lavó toda la mano en el río, por el cual sosegadamente se deslizaba el barco por mitad de la corriente, sin que le moviese alguna inteligencia secreta, ni algún encantador escondido, sino el mismo curso del agua, blando entonces y suave. En esto
descubrieron unas grandes aceñas que en la mitad del río estaban, y apenas las hubo visto Don Quijote cuando con voz alta dijo a Sancho: «¿Ves? Allí, oh amigo, se descubre la ciudad, castillo, fortaleza donde debe de estar algún caballero oprimido o alguna reina, infanta o princesa malparada para cuyo socorro soy aquí traído». «¿Qué diablos de ciudad, fortaleza o castillo dice vuesa merced, señor?», dijo Sancho. «¿No echa de ver que aquellas son aceñas que están en el río donde se muele el trigo?». «Calla, Sancho», dijo Don Quijote, «que aunque parecen aceñas no lo son. Y ya te he dicho que todas las cosas trastruecan y mudan de su ser natural los encantos. No quiero decir que las mudan de uno en otro ser realmente, sino que lo parece, como lo mostró la experiencia en la transformación de Dulcinea, único refugio de mis esperanzas». En esto el barco, entrando en la mitad de la corriente del río, comenzó a caminar no tan lentamente como hasta allí. Los molineros de las aceñas, que vieron venir aquel barco por el río y que se iba a embocar por el raudal de las ruedas, salieron con presteza, muchos de ellos con varas largas, a detenerle, y como salían enharinados y cubiertos los rostros y los vestidos del polvo de la harina, representaban una mala vista. Daban voces diciendo: «¡Demonios de hombres! ¿Dónde vais? ¿Venís desesperados? ¿Qué queréis? ¿Ahogaros y haceros pedazos en estas ruedas?». «¿No te dije yo, Sancho», dijo a esta sazón Don Quijote, «que habíamos llegado donde he de mostrar a dónde llega el valor de mi brazo? Mira qué de malandrines y follones me salen al encuentro. Mira cuántos vestigios se me oponen. Mira cuántas feas cataduras nos hacen. ¿Están locos? Pues ahora lo veréis, bellacos». Y puesto en pie en el barco, con grandes voces, comenzó a amenazar a los molineros diciéndoles: «Canalla malvada y peor aconsejada, dejad en su libertad y libre albedrío a la persona que en vuestra fortaleza o prisión tenéis oprimida, alta o baja, de cualquiera suerte o calidad que sea, que yo soy Don Quijote de la Mancha, llamado el Caballero de los Leones por otro nombre, a quien está reservado por orden de los altos cielos el dar fin feliz a esta aventura». Y diciendo esto, echó mano a su espada y comenzó a esgrimirla en el aire contra los molineros, los cuales, oyendo y no entendiendo aquellas sandeces, se pusieron con sus varas a detener el barco, que ya iba entrando en el raudal y canal de las ruedas. Púsose Sancho de rodillas, pidiendo devotamente al cielo le librase de tan manifiesto peligro, como lo hizo, por la industria y presteza de los molineros que, oponiéndose con sus palos al barco, le detuvieron. Pero no de manera que dejasen de trastornar el barco y dar con Don Quijote y con Sancho al través del agua. Al agua, patos, los dos fueron al agua. Pero vínole bien a Don Quijote, que sabía nadar como un ganso, aunque el peso de las armas le llevó al fondo 2 veces, y si no fuera por los molineros que se arrojaron al agua y lo sacaron, como en peso a entrambos, allí había sido Troya para los dos. Puestos pues en tierra, más mojados que muertos de sed, Sancho, puesto de rodillas, las manos juntas y los ojos clavados al cielo, pidió a Dios con una larga y devota plegaria le librase de allí adelante de los atrevidos deseos y acometimientos de su señor. Llegaron en esto los pescadores dueños del barco, a quien habían hecho pedazos las ruedas de las aceñas, y viéndole roto, acometieron a desnudar a Sancho y a pedir a Don Quijote se lo pagase, el cual, con gran sosiego, como si no hubiera pasado nada por él, dijo a los molineros y pescadores que él pagaría el barco de bonísima gana, con condición que le diesen libre y sin cautela a la persona o personas que en aquel castillo estaban oprimidas. «¿Qué personas o qué castillo dices?», respondió uno de los molineros. «Hombre sin juicio, ¿quieres te llevar por ventura las que vienen a moler trigo a estas aceñas?». «Basta», dijo entre sí Don Quijote. «Aquí será predicar en desierto querer reducir a esta canalla a que por ruegos haga ya virtud alguna. Y en esta aventura se deben de haber encontrado 2 valientes encantadores, y el uno estorba lo que el otro intenta. El uno me deparó el barco y el otro dio conmigo al través.
Dios lo remedie, que todo este mundo es máquinas y trazas contrarias unas de otras. Yo no puedo más. Y alzando la voz prosiguió diciendo y mirando a las aceñas: Amigos, cualesquiera que seáis que en esta prisión quedáis encerrados, perdonadme, que por mi desgracia y por la vuestra yo no os puedo sacar de vuestra cuita. Para otro caballero debe de estar guardada y reservada esta aventura. En diciendo esto se concertó con los pescadores y pagó por el barco 50 reales, que los dio Sancho de muy mala gana, diciendo: a 2 barcazas como esta daremos con todo el caudal al fondo. Los pescadores y molineros estaban admirados, mirando aquellas 2 figuras tan fuera del uso, al parecer de los otros hombres, y no acababan de entender a dó se encaminaban las razones y preguntas que Don Quijote les decía. Y teniéndolos por locos, les dejaron y se recogieron a sus aceñas, y los pescadores a sus ranchos. Volvieron a sus bestias, y a ser bestias, Don Quijote y Sancho, y este fin tuvo la aventura del encantado barco. Pues desastre tras desastre, por ahora van sobreviviendo, lógicamente, porque si no se habría acabado ya el libro. Y nada, sigamos a ver en este camino arduo a dónde nos llevan sus aventuras. Capítulo 30. De lo que le avino a Don Quijote con una bella cazadora. ¿Será una cazadora de mujer cazadora o una cazadora de ropa? Una bella cazadora, una cazadora bonita. Ahora lo veremos. Asaz melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba el alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río, Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle. Porque Marguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que, sin entrar en cuentas ni en desprendimientos con su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió, pues, que otro día, al poner del sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca, conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén, o azanea blanquísima, adornada con guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser aquella alguna gran señora que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad. Y así dijo a Sancho: «Corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, beso las manos a su gran fermosura, y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada». «Allá 2 le habéis en el encajador», respondió Sancho. «A mí con eso. Sí, que no es esta la primera vez que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida». «Si no fue la que llevaste a la señora Dulcinea», replicó Don Quijote, «yo no sé que hayas llevado a otra, a lo menos en mi poder». «Así es verdad», respondió Sancho, «pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto seguiste a la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco». «Yo lo creo, Sancho», dijo Don Quijote. «Ven buena hora y Dios te guíe». Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegó donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo: «Hermosa señora,
Aquel caballero que allí se parece, llamado el Caballero de los Leones, es mi amo, y yo soy un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal caballero, el de los leones, que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que con su propósito y beneplácito y consentimiento él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice, y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, y que en dársela a vuestra señoría hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá señaladísima merced y contento. Por cierto, buen escudero, respondió la señora, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero tan gran caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga mucho en hora buena a servirse de mí y del duque, mi marido, en una casa de placer que aquí tenemos. Levantóse Sancho admirado, así de la hermosura de la buena señora, como de su mucha crianza y cortesía, y más de lo que le había dicho que tenía noticia de su señor el caballero de la triste figura, y que si no le hubiese llamado el de los leones, debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe, decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mismo es, señora, respondió Sancho. Y aquel escudero suyo que anda o debe de andar en tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna. Quiero decir que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la duquesa. Id, hermano Panza, y decid a vuestro señor que él sea el bien legado y el bien venido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto, volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante, ¡ja!, y con gentil denuedo fue a besar las manos a la duquesa, la cual, haciendo llamar al duque, su marido, le contó en tanto que Don Quijote llegaba toda la embajada suya. Y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de Don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle, le atendían, con propuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto les dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. En esto llegó Don Quijote, alzada la visera, y dando muestras de apearse acudió Sancho a tenerle el estribo, pero fue tan desgraciado que al apearse del rucio se le asió un pie en una soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle. Antes quedó colgado de él con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó de golpe el cuerpo y llevóse tras sí la silla de Rocinante, que debía de estar mal cinchada. Y la silla y él vinieron al suelo catacroc, no sin vergüenza suya y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corma. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a Don Quijote maltrecho de la caída, y renqueando y como pudo, fue a hincar la rodilla ante los dos señores. Pero el duque no lo consintió en ninguna manera. Antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a Don Quijote diciéndole: «A mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuesa merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto, pero descuidos de escudero suelen ser causa de otros peores sucesos». «El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe», respondió Don Quijote, «es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto.
Mi escudero, que Dios maldiga. Mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Pero como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha, dijo el duque, que a donde está mi señora doña Dulcinea del Toboso no es razón que se alaben otras fermosuras. Ya estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo, y hallándose allí cerca, antes que su amo respondiese, dijo: «No se puede negar sino afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre, que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer 2 y 3 y 100. Dígolo porque mi señora duquesa, a fe que no va en zaga a mi ama la señora Dulcinea del Toboso». Volvióse Don Quijote a la duquesa y dijo: «Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo, escudero más hablador ni más gracioso del que yo tengo. Y él me sacará verdadero si algunos días quisiere vuestra gran celsitud servirse de mí». A lo que respondió la duquesa: «De que Sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto. Que las gracias y los donaires, señor Don Quijote, como vuesa merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso. Desde aquí le confirmo, además, por discreto». «Y hablador», añadió Don Quijote. «Tanto que mejor», dijo el duque, «porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras, y porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura». «De los leones ha de decir vuestra alteza», dijo Sancho, «que ya no hay triste figura, el figuro sea el de los leones». Prosiguió el duque: «Digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él llegan». Ya en esto, Sancho había aderezado y cinchado bien la silla a Rocinante, y subiendo en él Don Quijote y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella, porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho, y entretejióse entre los tres, y hizo cuarto en la conversación con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Esto huele a chamusquina. Aquí les van a montar un lío para reírse de ellos, pero vamos, seguro. Como Cárdenas con los frikis, ya me lo veo venir. Es que también, parece que lo estén buscando. Es que... ¡ay, pobrecicos! A ver cómo salen de esta. Capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Venga con el título. ¿La concreción para qué? Cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho viéndose a su parecer en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basilio, siempre aficionado a la buena vida. Y así tomaba la ocasión por la melena en esto de regalarse cada y cuando que se le ofrecía. Cuenta pues la historia que antes de que a la casa del placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a Don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él 2 lacayos o palafreneros vestidos hasta en pies de unas ropas que llaman de levantar de finísimo raso carmesí, y cogiendo a Don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron: «Vaya la vuestra grandeza a apear a mi señora la duquesa». Don Quijote lo hizo, y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso,
Pero en efecto venció la porfía de la duquesa y no quiso descender o bajar del palafrén, sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla y al entrar en un gran patio llegaron dos hermosas doncellas y echaron sobre los hombros a Don Quijote un gran manto de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces: «Bien sea venido la flor y la nata de los caballeros andantes». Y todos, o los más, derramaban pomos de aguas olorosas sobre Don Quijote y sobre los duques. De todo lo cual se admiraba Don Quijote. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataban los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparando al rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña que con otras a recibir a la duquesa había salido y con voz baja le dijo: «Señora González, ¿cómo es su gracia de vuesa merced?» «Doña Rodríguez de Grijalva me llamo», respondió la dueña. «¿Qué es lo que mandáis, hermano?» A lo que respondió Sancho: «Querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío, pues a merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecico es un poco medroso y no se hallará estar solo en ninguna de las maneras». «Si tan discreto es el amo como el mozo», respondió la dueña, «medradas estamos. Andad, hermano, mucho de enhoramala para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento, que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas». «Pues en verdad», respondió Sancho, «que he oído yo decir a mi señor que esta orí de las historias contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él, y dueñas del su rocino, y que en particular de mi asno, que no lo trocara yo con el rocín del señor Lanzarote». «Hermano, si sois juglar», replicó la dueña, «guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os paguen, que de mí no podréis llevar sino una higa». «Aún bien», respondió Sancho, «que será bien madura, pues no perderá vuesa merced la quínola de sus años por un punto menos». «Hijo de puta», dijo la dueña toda ya encendida en cólera, «si soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco harto de ajos». Y esto dijo en voz tan alta que la oyó la duquesa, y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién la sabía. «Aquí la sé», respondió la dueña, «con este buen hombre que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza un asno suyo que está a la puerta del castillo, trayéndome, por ejemplo, que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaron a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino, y sobre todo por buen término me ha llamado vieja». «Eso tuviera yo por afrenta», respondió la duquesa, «más que cuantas pudieran decirme». Y hablando con Sancho le dijo: «Advertir, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza, y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años». «Malos sean los que quedan por vivir», respondió Sancho, «si lo dije por tanto. Solo lo dije que es tan grande el cariño que tengo a mi jumento que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez». Don Quijote, que todo lo oía, le dijo: «Pláticas honestas, Sancho, para este lugar». «Señor», respondió Sancho, «cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él, y si en la caballeriza se me acordara, allí hablara». A lo que dijo el duque: «Sancho está muy en lo cierto, y no hay que culparle en nada. Al rucio se le dará recado a pedir de boca, y descuide, Sancho, que se le tratará como a su misma persona». Con estos razonamientos gustosos a todos, sino a Don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a Don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas, de oro y de brocado. 6 doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa de lo que habían de hacer, y de cómo habían de tratar a Don Quijote
para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó Don Quijote, después de desarmado en sus estrechos gregüescos y en su jubón de camuza, seco, alto, tendido con las quijadas que por de dentro se besaba la una con la otra, figura que, a no tener en cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que le diesen la camisa a Sancho, y encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa, y viéndose solo con Sancho le dijo: «Dime, truhán moderno y majadero antiguo, ¿parécete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan venerada y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarte del rucio o señores honestos para dejar mal a las bestias tratando tan elegantemente a sus dueños? Por quien Dios es, Sancho, que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta de que eres de villana y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor, cuanto más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. ¿No adviertes, angustiado de ti, malaventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moatra? No, no, Sancho amigo, huye de estos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truhán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca y advierte que hemos llegado a parte donde con el favor de Dios y el valor de mi brazo hemos de salir mejorados en tercia y quinta, en fama y en hacienda». Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada como él se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal, que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse Don Quijote, púsose su tahalí con su espada, echóse el mantón de escarlata a cuestas, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, tantas a una parte como a otra, y todas con aderezo de darle aguamanos, la cual le dieron con muchas reverencias y ceremonias. Luego llegaron 12 pajes con el maestresala para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogiéronle en medio y, lleno de pompa y majestad, le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solo 4 servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que, como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que, queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables. De estos tales digo que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a Don Quijote. Hiciéronse 1000 corteses comedimientos y finalmente, cogiendo a Don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa. Convidó el duque a Don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los 2 lados. A todo estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían, y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y Don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo: «Si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos». Apenas hubo dicho esto Sancho,
cuando don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. Miróle Sancho y entendióle, y dijo: «No tema vuestra merced, señor mío, que yo me desmande ni que diga cosa que no venga muy a pelo, que no se me han olvidado los consejos que poco a vuesa merced me dio sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal». «Yo no me acuerdo de nada, Sancho», respondió don Quijote. «Di lo que quisieres, como lo digas presto». «Pues lo que quiero decir», dijo Sancho, «es tan verdad que mi señor don Quijote, que está presente, no me dejará mentir». «Por mí», replicó don Quijote, «miente tú, Sancho, que cuando quisieres, que yo no te iré a la mano. Pero mira lo que vas a decir». «Tan admirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica, como se verá por la obra». «Bien será», dijo don Quijote, «que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto, que dirá 1000 patochadas». «Por vida del duque», dijo la duquesa, «que no se ha de apartar de mi Sancho un punto. Quiérole yo mucho, porque sé que es muy discreto». «Discretos días», dijo Sancho, «viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó un hidalgo de mi pueblo muy rico y principal, porque venía de los Álamos de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura, por quien hubo aquella pendencia años en nuestro lugar, que a lo que entiendo mi señor don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el Travieso, el hijo del Balbastro, el herrero. ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso». «Hasta ahora», dijo el eclesiástico, «más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por lo que os tendré». «Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pasa adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en 2 días». «No ha de acortar tal», dijo la duquesa, «por hacerme a mí placer. Antes le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no le acaben 6 días, que si tantos fuesen, serían para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida. Digo pues, señores míos», prosiguió Sancho, «que este tal hidalgo que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa a la suya un tiro de ballesta, convidó a un labrador pobre pero honrado». «Adelante, hermano», dijo a esta sazón el religioso, «¿qué camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta otro mundo?» «A menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido», respondió Sancho. «Y así digo, que llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo, convidador, que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dicen que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque. Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque y que, sin enterrar al hidalgo, si no queréis hacer más exequias, acabéis vuestro cuento». «Es pues el caso», replicó Sancho, «que estando los dos para sentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca, gran gusto recibían los duques del disgusto que mostraba tomar el buen religioso de la dilatación y pausas con que Sancho contaba su cuento, y don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia. «Digo así», dijo Sancho, «que estando, como he dicho, los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés y bien criado, jamás quiso hasta que el hidalgo mohíno, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza, diciéndole: «Sentaos, majagranzas, que a donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera». Y este es el cuento, y en verdad que creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito. Púsose don Quijote de 1000 colores, que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa, porque don Quijote no acabase de correrse, habiendo entendido la malicia de Sancho.
y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates, preguntó a la duquesa Don Quijote que qué nuevas tenía de la señora Dulcinea y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes o malandrines, pues no podía dejar de hacer vencido muchos. A lo que Don Quijote respondió: Señora mía, mis desgracias, aunque tuvieron principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido y follones y malandrines le he enviado. Pero ¿a dónde le habían de hallar si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede? No sé, dijo Sancho Panza. A mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos en la ligereza y en el brincar, bien al que yo no dará ella la ventaja a un volteador. A buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato. ¿Habéisla visto vos encantada, Sancho?, preguntó el duque. ¿Y cómo si la he visto?, respondió Sancho. Pues quién diablos si no, yo fui el primero que cayó en el achaque del encantorio. Tan encantada está como mi padre. El eclesiástico, que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía de ser Don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de ordinario, y él se lo había reprehendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates. Y enterándose ser verdad lo que sospechaba, con mucha cólera hablando con el duque le dijo: «Vuesa excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este Don Quijote o Don Tonto, o como se llama, imagino yo que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades». Y volviendo la plática, Don Quijote le dijo: «Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el celebrero que sois caballero andante y que vencéis gigantes y prendéis malandrines? Andad de enhorabuena y en tal se os diga. Volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos si los tenéis y curad de vuestra hacienda y dejad de andar vagando por el mundo, papando vientos y dando que reír a cuantos os conocen y no conocen. ¿En dónde, en hora tal, habéis vos hallado que hubo ni hay caballeros andantes? ¿Dónde hay gigantes en España o malandrines en la Mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de las simplicidades que de vos se cuentan?» Atento estuvo Don Quijote a las razones de aquel venerable varón, y viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante airado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo: «Pero esta respuesta, capítulo por sí merece». Pues aquí Cervantes acaba de volvernos a hacer eso que en la actualidad se conoce como cliffhanger. Nos ha dejado colgados a ver qué respondrá Don Quijote, y promete la respuesta ser contundente, porque si le deja un capítulo aparte, la pena de todo esto es que no nos queda suficiente tiempo en este episodio para ver esa respuesta, para escuchar esa respuesta. Tendremos que esperar al siguiente. Así es la vida, hay que esperar un poquito más. Y nada más, aquí termina este episodio. Hasta el próximo, claro.